Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Víquez y bienvenidos a mi podcast Diario de un Estudiante. Espero que lo disfruten. Bienvenidos al episodio 13 del Diario de un Estudiante. Hoy estamos con un grande. Estoy muy nerviosa, estoy muy emocionada porque esta persona ha hecho muchísimos proyectos, ha hecho llorar a muchos mexicanos, ha hecho temblar también a muchos creadores de contenido. Entonces, la verdad, es un honor tenerte aquí. Quisiera que empezaras presentándote, contándonos qué haces, quién eres, para que te conozcan un poco más. Bueno, muchas gracias por invitarme, Andrea, mucho gusto conocerte también. ¿Qué hago? Bueno, me dedico a crear cosas para internet y a veces para el mundo real también. Básicamente, eso es un poco como resumo mi día a día. Tal cual, si tú buscaras como una profesión específica, bueno, lo más parecido es como un creador de contenido. Me dedico a hacer cosas que llamen la atención de las personas con la intención de mandarles algún mensaje o alguna información específica o algún pensamiento que tenga en la cabeza. Entonces, eso es un poco a lo que me dedico. Muchas veces creemos que, o sea, si tuviéramos que hablar como de cuál es mi trabajo, bueno, pues muchas veces utilizar precisamente esa capacidad de retener la atención de las personas para enviarle mensajes o información que alguien más quiere enviarles, ¿no? Entonces, de alguna forma, esa es un poco como la dualidad en la que vivo, pero es esta intersección entre lo que hago porque yo tengo ganas de expresarlo o yo tengo un mensaje que darle o versus alguien me contrata para hacerlo y lo hago por él. Pero bueno, generalmente siempre trato de que cualquier cosa que sea que cree sí tenga alguna certeza o al menos yo crea en ella directamente. Siempre he creído esta regla de que todo lo que tenga que crear o todo lo que produzca tiene que informar, entretener e inspirar, al menos dos de esas tres cosas. Entonces, básicamente ese es mi trabajo. Y cuando hablo de creación de contenido, muchas veces pensamos que estamos hablando pues como de una imagen o de un video o de un audio o de un podcast, pero realmente creación de contenido pues es cualquier tipo, o sea, el contenido es prácticamente cualquier cosa que tenga la intención de mandarte un mensaje. Y por eso podemos entender, por ejemplo, una visita a un museo, o podemos entender incluso un videojuego o un juego de mesa o incluso un juego deportivo. Entonces realmente cualquier cosa que tenga la intención de llamar tu atención, para enviarte un mensaje, para hacerte sentir algo, es contenido. Así que a eso me dedico en el día a día. Genial. Bueno, quería empezar hablando sobre la cuarentena, cómo le estás sobrellevando desde tu perspectiva y qué ha significado para ti esta cuarentena en cuanto a los proyectos que has hecho, qué vas a hacer, etcétera. La cuarentena a veces me da pena reconocer que la verdad es que no es tan distinta a mi vida en el día a día. He tratado de reflexionar mucho sobre eso y pensar que si algún día se acaba esto, voy a tratar de salir a vivir un poco más el mundo real, pero la realidad es que generalmente en el día a día esto que estoy haciendo contigo es mucho lo que hago. Estoy aquí sentado y estoy trabajando o haciendo cosas porque, como te decía, muchas veces mi trabajo y mi juego están interseccionados en el mismo lugar. Entonces a veces tocaba salir a las 6 de la tarde y ahora ya no sales, simplemente cierras Slack o lo que sea donde trabajas y entonces abres otra cosa y sigues trabajando. Claro. Entonces la verdad es que te mentiría si te dijera que hay como un gran cambio. O sea, por supuesto que lo he sentido, por supuesto que estoy encerrado, por supuesto que se frustraron planes, etcétera, pero también he aprovechado este tiempo para hacer un poco más de aquellos proyectos que tal vez sin haber estado aquí forzado, encerrado, no hubieran sucedido. El más reciente probablemente fue el documental que hicimos para YouTube Originals, que fue un documental que se hizo 100% remoto y que implicó hacerlo solamente en 40 días. Por lo tanto, si yo hubiera tenido la posibilidad de distraerme con el mundo real, tal vez nunca hubiera logrado hacerlo en 40 días. Entonces, un poco mi cuarentena ha sido eso. He tratado de... Eso fue, bueno, creo que llevamos como 5 o 4 meses encerrados, entonces al menos un mes se fue 100% en ese documental. Y los otros días, pues he tratado también de, ahora ya con menos, más bien después de que le quitamos aislados el documental a mi carga en el día a día, como que sí dije, ok, tengo un poquito más de tiempo libre y he tratado de aprovecharlo para aprender algunas cosas o para sacar algunas curiosidades que tengo ganas de explorar, como ilustrar, como hacer música, etcétera. Entonces, eso ha sido un poco el resumen de mi encierro. Wow. Y por ejemplo, has tenido bueno, por ejemplo, en mi caso, como que la reflexión de la cuarentena fue
pues que hay muchas cosas que no podemos predecir. Entonces, como que me dio esta espinita por empezar a aprender y empezar bueno, sí, como retener mucha información, tomar cursos. Y justamente también a ti te conocía ya por I'm Mexican. Para los que no sepan, César hizo el video tan famosísimo de I'm Mexican, que nos hace llorar mucho. Justo te conocí ahí, pero empecé por los cursos de Platzi, que yo creo que también es una buena forma de aprender. Y, y justo a lo que iba es, ¿ha habido alguna reflexión tuya como de, no, quisiera hacer este proyecto, o alguna idea que tengas de algo más grande, o ahorita ha sido como más de descansar, de reflexionar, no tanto como de aventarte? Ahora que lo preguntas, tengo muchas ganas y creo que eso sí es un pensamiento que no surgió, pero sí revivió mucho en este encierro, y es que por supuesto que una de las opciones de entretenimiento más grandes son las series y las películas, y sí me han surgido como mucho esta inquietud de poder crear algo de ficción, de poder crear contenido de ficción y poder contar historias, porque me ha tocado ver cosas muy malas, también unas increíblemente buenas, pero digo, bueno, tal vez no es tan difícil, y la verdad es que sí tengo ganas, y ha sido como este pensamiento que he tenido constante de, bueno, si tuviera que escribir una historia y que tenga el potencial de poder vivir en alguna de plataforma de streaming de contenido, qué tipo de historia sería y cuál sería el plot. Entonces sí he estado como un poco en mi cabeza estando peloteando ese tipo de ideas. Y más allá de eso, te digo, sí, es una forma en la que creativamente, o sea, como que el entretenimiento y la creatividad se encuentran, se llevan muy bien en general. Y ha habido también una serie de proyectos que estoy desarrollando con amigos. Por ejemplo, estamos haciendo como un late night show de gaming en Twitch, que es algo que yo nunca había entrado a Twitch así como estratégicamente o como un consumidor casual, sino yo sabía que existía, sabía que era muy grande, sabía que Amazon lo había comprado, sabía que había muchas cosas allá adentro, pero nunca me había llamado la atención. Y después de jugar mucho Fortnite, y fue como, bueno, tal vez podríamos hacer streamings de esto. Entonces me metí a investigar cómo funciona, me voló la cabeza entender cómo funciona el mundo de los streamings, las donaciones, las comunidades, las membresías, todo lo que existe alrededor de eso, y he estado preparándome un poco para ver cómo podemos hacer un streaming de alguna forma mucho más casual, pero ha servido como para entender, o sea, ha servido para entender, para tener un pretexto real, y entrar a ver 2 horas de un extraño jugando videojuegos y entender por qué la gente ve 5 o 6 horas de eso, ¿no? Es como, ¿qué es lo que tienen estas personas que retienen tanto la atención de las personas? Incluso a las personas les tiran dinero porque es como, hey, lo hiciste genial, ten dinero, y es como, wow, eso es la verdad muy valioso. Y me ha encantado lo que he aprendido ahí en Twitch, que te digo, sale a partir de simplemente una necesidad de entretenimiento, que era jugar videojuegos, que evoluciona en, hey, ¿qué tal si esto puede tener un poquito más de importancia? Investiguemos cómo lo podemos hacer mejor. Y en eso estamos. Yo espero que no más de un mes podamos estar haciendo este show que estamos preparando. Wow, sí, estaría increíble, porque aparte tiene toda su ciencia, ¿no? No solo es como el hecho de, ay, vamos a ver a él cómo juega videojuegos, sino todo justo el storytelling detrás. Claro, sí, es un poquito ver cómo podemos fusionar lo lógico, o sea, lo que ya existe, que te digo es, me conecto y empiezo a jugar y la gente me ve y soy un showman muy entretenido, entonces la gente me ve simplemente porque tengo o hay cierto culto a mi personalidad. Claro. Que en mi caso siento que no va a ser. Entonces digo, ¿cómo hago que esto sea atractivo, no? ¿Cómo le pongo algo de storytelling? ¿Cómo le pongo algo de información? ¿Cómo le pongo algo de relevante para que la gente no solamente venga aquí a perder el tiempo, claro, sino que se pueda llevar algo? Entonces estamos trabajando precisamente en un proyecto que puede interseccionar esos dos mundos. Wow, sí, genial. Justo una de las cosas que yo tenía mucha curiosidad era saber cómo empezó este proceso de hacer historias. O sea, cuando dijiste, bueno, yo creo que en primera dijiste, esto me gusta, y segundo que dijiste, soy bueno en esto. Ok, bueno, es que, como te digo, como el contenido yo lo concibo de muchas formas, o sea, te digo, creo que se transforma en muchas versiones. Si pudiera hablar así como la forma más remota, la primera vez en la que en mi cabeza yo creo que empecé a crear algo o escribir algo,
probablemente sí fue así como en la secundaria o algo así, donde escribía algunos poemas de amor probablemente, o cosas así, ¿sabes? O sea, de alguna forma si lo piensas dices, ok, eso era contenido. Probablemente ni siquiera eran poemas originales, sino como que agarraba poemas que estaban como cool y los adaptaba y decía como, ¿cómo esto lo podría decir alguien de mi edad sin sonar shakespearesco, ¿no? Sino como realmente cómo hablaría. Entonces, eso lo hacía mucho. Luego empecé mucho a hacer... bueno, música y también temas relacionados con gráficos, o sea, abrí Photoshop, un día me encontré con Photoshop y dije, voy a ver cómo funciona esto, y instalé unas fuentes y dije como, wow, puedes instalar fuentes, y luego instalé unos brushes y es como, puedes instalar brushes, y empecé a diseñar playeras ficticias y empecé a hacer cosas, ¿sabes? Creo que en mi adolescencia se fue mucho en hacer ese tipo de cosas useless, yo diría, en el momento, pero creo que si hoy veo hacia atrás digo como, claro, un poquito como esto fue marcando dónde fui tocando base. Siempre hablo de esta anécdota en la que quería diseñar todas las portadas de mis discos o toda mi música que estaba en iTunes, porque antes abrías tú iTunes. Para la gente que tiene menos de 25 años, iTunes es como el Spotify de Apple. Entonces tú abres iTunes y salían como tus canciones, era tu biblioteca, no estaban digitalizadas evidentemente, entonces si tú no tenías el disco, si no lo habías metido completamente, pues simplemente tú tenías que llenar la información, entonces podías meter el álbum y tal, y entonces me inventaba los álbumes, ¿no? Como que diseñaba las portadas y decía, como, este álbum, ¿cómo sería? Y le ponía el textito y todo, y básicamente era, te digo, perder el tiempo, pero creo que era perder el tiempo jugando, y aprendiendo, y que eso eventualmente se fue conectando. Entonces, yo creo que poco a poco fui tocando como base en distintos lados, en la parte, digamos, como narrativa o textual o literaria, y luego en la parte musical, y luego en la parte visual, y luego en la parte de producción audiovisual, con una cámara, y luego pues de alguna forma pues todo se va juntando, y creo que cuando se junta y cuando deja de ser un video y se vuelve contenido, o cuando deja de ser una canción y se vuelve contenido, es cuando tiene un propósito, cuando tiene un mensaje. Y eso sucedió ya probablemente a partir del teatro o este tipo de experiencias en las cuales yo soy como muy fan, o que siempre me ha gustado, y de las cuales he aprendido mucho, porque una obra de teatro es contenido, en el que te das cuenta del superpoder que tiene eso, ¿sabes? O sea, como con un video puede ser solamente algo con lo que juegas y pierdes el tiempo porque se ve bonito, o puedes hacer que la gente piense, sienta o haga algo después de consumir ese video, y que luego después de hacerlo en un video también lo puedes hacer en un audio, lo puedes hacer en un texto, lo puedes hacer todo junto. Y ahí fue cuando probablemente dije, ok, esto está interesante, esto me gusta. Por supuesto que cuando yo estaba estudiando, cuando yo estaba haciendo estas cosas, no existía un rol de un creador de contenido, o sea, como que no había, pero de alguna forma coincidió que Internet, mientras yo seguía este camino, pues Internet seguía el camino del crecimiento exponencial que le conocemos a Internet, y el surgimiento de redes sociales, y de Facebook, y de Twitter, y de YouTube, y de Instagram, y entonces como que fueron interseccionando en el punto de la gente quiere contenido, la gente quiere consumir cosas que casualmente, pues digo, coincidió que eran audiovisuales, que eran gráficas, que tenían que tener narrativa, etcétera, y yo estaba haciendo eso y fue como, ¡pup! Perfecto, aquí hay un lugar donde yo lo puedo comunicar de forma masiva, sin necesidad de ser descubierto por alguien, que eso era como un poco la percepción anterior, o al menos, digamos, 3 o 4 años antes de que yo empezara a estudiar. Pues tú decías como, bueno, pues lo que sueñas y estudias, no sé, comunicación, que probablemente es lo más parecido a lo que yo estudié, era como, pues que un día algún representante de Televisa te encontrara caminando en la calle y te dijera, hey, tú tienes todo lo que necesito para ser un conductor de este programa. Y realmente era muy difícil. Y no solamente pasaba como un comunicador, también como un músico. Tenías ahí tu EP que te gastabas todo tu dinero y andabas ahí como en la calle diciendo como, alguien quiere escuchar mi música. Y todo eso, gracias a Internet, digo, como que lo tiró y ahora cualquiera lo puede hacer. Entonces, de alguna forma, ahí fue cuando me di cuenta como que, ok, aquí hay un camino, esto que hago la gente lo necesita, a la gente le gusta, y yo lo sé hacer. No sé si lo sé hacer bien o lo sé hacer mal, pero yo lo sé hacer. Así que, pues, lo voy a hacer. y pues, básicamente eso ha sido hasta la fecha el camino que he seguido. Wow. ¿Y cómo fue el que descubriste, por ejemplo, que eso que eras bueno y que te gustaba hacer, que sí podía ser tu trabajo? Porque, bueno, yo siento que hay mucha gente que siente que lo que hace no se puede como tal monetizar,
y me pongo como en tu perspectiva de que empezabas a hacer cosas por perder el tiempo, pues que en sí estabas como explorando tu camino. ¿Cuándo fue como el momento en que dijiste, no, es que de esto podría vivir o esto podría hacer que gane dinero? Ok, yo creo que sucede mucho por casualidad. Cuando tú piensas, o en el camino en el que yo estaba como perfilando al momento en el que yo estaba decidiendo a qué dedicarme, digamos, o que yo estaba estudiando, la creatividad, que tal vez era lo más cercano al contenido, estaba como 100% limitada a la publicidad. ¿Sabes? O sea, como que la gente que era o diseñador o que era productor audiovisual o que era tal, es un poco como las mismas habilidades que requieres para crear contenido, las puedes usar para crear publicidad, pero antes no surgía como la idea de crear contenido, claro. Estaba limitado para muy pocas personas. Entonces la gente común y corriente, que era muy buena audiovisualmente o con gráficos o diseñando o escribiendo, pues trabajaba en la publicidad porque era donde estaba la gente creativa. Entonces yo empecé pensando que esa era pues mi ruta. Es como, sí, la publicidad me gusta y sí, utilizar la creatividad y vender ideas y bla, bla, bla. Eventualmente me di cuenta que lo odiaba y que no me gustaba. Pero fue precisamente en ese camino donde de alguna forma era muy claro que esas habilidades eran requeridas. Y no era tan claro que las habilidades como creador de contenido eran requeridas, sino eran más bien como pues, un hobby, ¿no? Un pasatiempo. Yo creo que yo me di cuenta cuando precisamente ese hobby, ese pasatiempo, alguien me ofreció dinero por hacerlo, o sea, tal cual. El caso muy particular era, como yo te decía, yo hacía teatro, me gustaba mucho hacer teatro en general, como artes escénicas. Y una de las cosas que menos me gustaba de hacer teatro era que pues es un montaje que lleva al menos 2 meses o 3 meses y sucedía que al momento de vamos a presentarlo, había alguien así, el fulanito de tal, que hacía la publicidad y era horrible, ¿no? Yo decía, no, está horrible la publicidad y nosotros nos gastamos 2 meses de nuestra vida haciendo esto para que al final nadie venga porque visualmente o creativamente ni siquiera refleja lo que es. Así que después de estos momentos photoshoperos que yo tenía, como que me llené de orgullo y dije, yo la voy a hacer. Y entonces empecé a hacer la publicidad de los eventos de teatro en los que participaba. Y así fue como de alguna forma armé un equipo y empezamos a hacerlo. Y había gente que yo sabía que era muy buena haciendo foto, y había gente que decía muy buena escribiendo, etcétera. Y armábamos como el arte y las campañas y todo con lo que íbamos a promover los eventos. Y eso era en la universidad. Y fue cuando en cierto punto unas personas que hacían teatro de forma profesional vieron el trabajo gráfico y visual y de publicidad que se hacía para el teatro universitario, que fue que me escribieron y dijeron, oye, queremos que eso que haces ahí lo hagas para nosotros, ¿cuánto nos cobras? Y yo fue como, wow. Bueno, pues te cobro tanto. Y fue como, órale, sí, vale, hagámoslo. Y entonces ahí fue cuando dije, ok, realmente de hecho incluso mi introducción como para producir video fue mucho ese pretexto. Y me acuerdo que esa vez con lo que me pagaron fui y compré una cámara, ni siquiera la tenía, y como que con lo que me pagaron fui y compré una cámara y dije, bueno, pues con la cámara produzco esto. Busqué a un amigo que era muy bueno produciendo y simplemente traté de copiar todo lo que él hacía. Le dije, a ver, como, ¿qué tomas tengo que hacer? Tal, ok, las hacemos. Y en lo que sí me di cuenta que era bueno, él era muy bueno grabando, pero yo lo que era muy bueno era como contando la historia al momento de editarla. Y eso como que fue muy atractivo, sobre todo en ese entonces, yo te hablo como del 2013, 14, el teatro como tal, y sobre todo en México, no tenía como este tipo de contenidos, o no tenía como este tipo de cosas que vivían más allá del escenario, ¿no? O sea, no sabían que tenían que comunicarse en YouTube o cómo se comunicaban en otros medios, etcétera. Entonces como que encontré ese espacio y empecé a generar piezas de consumo fácil, de 1 minuto, de 2 minutos, o documentar, hacer un making of de toda la producción para que cuando se estrenara la obra, la gente ya conociera quiénes salen, de qué trata, como todo el tiempo que llevó. Entonces eso fue un poquito como la ruta, y a partir de ahí pues básicamente todo lo demás sucedió. O sea, hubo un tiempo en el que sí trabajé en publicidad, luego renuncié y luego dije, bueno, la creatividad se puede utilizar para otras cosas. Sí, y se puede utilizar para informar, para entretener, para inspirar, y ahí fue donde empecé a hacer contenido. Y trabajé en una marca de deportes que se llama Juan Fútbol por mucho tiempo, bueno, como por 3 años. Y ha sido como fue de las mejores experiencias en general, sobre todo por aprendizaje,
porque fue el boom de Facebook, fue cuando todo el mundo estaba ahí, cuando era como la gran cosa y empezamos a crear contenido original solo para Facebook, etcétera. Entonces, la verdad es que no hubo un tiempo así como que yo te dijera, en esta parte yo me di cuenta y dije, esto puedo dedicarme, sino como que me fue arrastrando, pero sí, realmente lo que me fue arrastrando a un camino profesional, y yo siempre he dicho esto, ha sido mi entretenimiento, lo que hago con mi tiempo libre. Básicamente ha sido lo que ha construido todos mis escalones profesionales, los he subido por eso, ¿sabes? O sea, si yo podía seguir como lo que hago en la escuela o lo que hago en mi trabajo es un crecimiento como lineal, ¿no? Y está bien, es el crecimiento normal, pero el crecimiento exponencial profesional se da un poco de lo que haces de las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Cierto, o tus fines de semana, o cuando tú decidas. Sí, justo es una de las cosas que, más bien como de los consejos más sabios que yo he encontrado, el hecho de no, como experimenta. Por ejemplo, tú estás en la parte de teatro en la universidad, entonces si no hubieras sido también por esa parte, tal vez no hubieras encontrado que eras bueno y tal vez eso no te hubiera llevado pues a varias cosas. Entonces sí, uno de los consejos y como este podcast también va como enfocado a la gente joven que está en este momento de qué voy a hacer con mi vida o como qué carrera tomar o en qué quiero trabajar. Y justo uno de los consejos que yo creo que son más importantes es el experimenta y aprovecha ahorita que estás estudiando y haz y métete a los representativos y métete a la parte de cultura, bueno, de las escuelas y haz tu podcast por aparte, como experimenta todo lo que puedas porque así vas a saber en qué sí, en qué no. Por ejemplo, tú pensabas que era la publicidad, pero al final cuando experimentaste dijiste no, definitivamente no. Sí, exacto. No, yo recurrentemente, yo era de esas personas que la universidad odiaba estar en la universidad, ¿sabes? O sea, como que decía, como que sentía que estaba on hold de la vida, ¿no? Era como estoy aquí esperando a que alguien me certifique como adulto y que me diga, hey, ahora sí ya vales la pena ser escuchado, así que sal. Y la realidad es que hoy en día, cuando lo veo hacia atrás, como dices, creo que todo lo que hice en la universidad de alguna forma marcó mucho lo que fui a hacer después. Y sobre todo me doy cuenta que extraño mucho esa posibilidad, ¿sabes? O sea, creo que en ese entonces yo como que me parecía muy extraño la gente que ansiaba la universidad, sobre todo los que estaban graduados y decían como, extraño mi época de la universidad y no sé si eso te lo das volverte señor, pero sí, o sea, yo digo, wow, esa época era increíble, no solo, digo, tal vez hay gente que lo extraña socialmente, ¿no? Porque estás con tus amigos, etcétera, pero yo hablo mucho como de la energía y de las posibilidades y tal vez sí por cierta carga más bien debido a cierto nivel de privilegio también tal vez llegas a tener muchísimas menos preocupaciones que en el día a día. Entonces yo creo que la universidad es el momento ideal básicamente para hacer cualquier cosa que tengas ganas de hacer y para probar trabajos que puedas renunciar al siguiente día, porque sí, porque es como, fui al trabajo, no me gustó y renuncio. ¿Por qué? Pues porque tu trabajo es hacer la universidad. Por eso te digo, sí, requiere cierto nivel de privilegio, porque tal vez hay gente que no puede renunciar a pesar de que esté estudiando. Pero yo hubo un tiempo en el que cuando trabajaba, hubo un tiempo donde interseccionaron como mi trabajo en la publicidad, mi trabajo en medios y la escuela. Entonces de alguna forma yo iba de 9 a 2 de la tarde a la agencia de publicidad, que aparte era la agencia así como más grande y monstruosa que existe en el mundo. Y yo iba ahí de 9 a 2 y luego de 2 a 6 iba a Juan Fútbol y me dedicaba a hacer como lo que tenga que ver con alrededor de medios, etcétera, y luego a las 6 a las 7 salía hacia la universidad y ya de 7 a 10 tomaba mi última clase. Entonces esa parte era como full cargado, ¿no? Era como, vivía como todos los mundos. Eventualmente al que renuncié fue la publicidad. Fue como que dije, no, no me sirve, no lo quiero, ya estoy harto. Pero gracias a eso, es que podía hacerlo, ¿sabes? Y tal vez también son un poco las virtudes de estudiar algo que te digo como comunicación, que tal vez no es tan exigente, o sea, los mitos son reales, no es tan difícil. Entonces, tal vez eso era como la ventaja de decir, bueno, realmente lo que sucediera en el salón de clases era lo menos importante para mí. Sí. Pero esa ventaja de tener la etiqueta de, soy un estudiante y soy nuevo y apenas estoy aprendiendo, así que no pasa nada si la cago, es muy buena para poder brincar en diferentes círculos sociales. Sí, sí. Justo pasando un poco a la parte del storytelling,
Estas preguntas me ayudó a hacerlas una amiga que se llama Tania, porque justo van un poco a saber más técnicas para mejorar en la parte de contar historias. Entonces, por ejemplo, primero sería, ¿cuáles son los tips para mejorar en la técnica narrativa? Ok, eso está difícil porque el storytelling, yo siento que no es una disciplina o no es como... No es como el marketing, ¿sabes? O sea, no siento que es algo como lo que te puedas especializar o que puedas, básicamente como estudiar. Creo que el storytelling no es un fin, es un medio, ¿sabes? Es un medio para poder hacer que tu fin sea mucho más atractivo o que al menos llegue más cerca o que la gente voltee a ver ese fin. Entonces, básicamente el storytelling es una cualidad tan similar a la ilustración, por ejemplo, o a programar, ¿sabes? No es como el fin, ¿sabes? Cuando tú programas no es porque te apasione programar, es porque a través de la programación puedes lograr algo que te apasione. Y creo que eso es básicamente un poco de lo que trata el storytelling. Entonces, creo que... Y entonces por eso varía mucho, porque varía mucho de cuál sea tu fin. Porque es como, claro, hey, ¿cómo cuento la mejor historia? Bueno, ¿cuál es la historia? Primero, ¿no? O sea, ¿cuál es la historia? Y siempre yo empiezo, y si me tuviera que dar el primer paso, es un poco cuestionándome eso exactamente. ¿Qué es lo que quiero que una persona piense, haga o sienta después de consumir lo que sea que estoy haciendo? Creo que ese es el primer objetivo. Entonces, yo quiero contar la historia de un perro que lo atropellan, ¿no? Esa es la historia. Un perro lo atropellan. Y esa historia se puede contar de muchas formas. Porque puede ser una comedia, a alguien le puede dar mucha risa, quiero que esto sea una comedia, quiero que la gente vea esta escena donde un perro se atropella y se muere, que tal vez puede sonar muy cruel, pero lo voy a buscar la forma de contar la historia para que cause risa, para que la gente entienda que esto es una comedia. Pero también lo puedo contar como un drama. Y también, y esto solamente estamos hablando como del mood que quieres establecer, pero ¿qué tal la perspectiva que quieres establecer? ¿Qué tal que vas a contar la historia del perro que es atropellado y se muere desde la visión del perro? Pero tal vez puedes contarla desde la visión de la persona que lo atropella, o desde la visión del dueño, o de la versión de la persona que vende chicles en la esquina y vio el evento. Entonces hay muchas visiones a través de un solo hecho, y realmente depende un poco de, ok, esta es mi historia, un perro lo atropellan en la calle. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero quiero que la gente haga, sienta después de verlo, o piense? Entonces, oye, quiero que piensen que hay que ser muy responsables al momento de manejar y no textear. Eso es lo que quiero que la gente piense. Y quiero que lo que haga es que nunca más prenda su celular mientras está manejando. Y quiero que sienta remordimiento por todas las veces que lo hizo. Entonces ya tienes muy claro cuál va a ser el mood. Porque entonces si esa es tu historia, entonces como, ok, el mood no es humor, ¿no? Porque lo que quiero es generar precisamente remordimiento. Entonces tal vez no es por ahí. Entonces, de alguna forma, establecer esos 3 niveles te va a ayudar a entender cómo cuento mejor esta historia. Y ese sería el primer paso, digamos, para tener claro esto. Y sucede no solamente con una historia, digamos, ficticia o literaria como la del perro. Sucede, como te digo, lo puedes aplicar el storytelling básicamente en cualquier cosa. Lo puedes aplicar en un podcast, lo puedes aplicar en una presentación de ventas o en una conferencia frente a 1000 personas, y tú te vas a parar y vas a dar una TED Talk. Y las TED Talk tienen esta magia, o la gente las ama tanto porque están mucho construido con eso, con un gran storytelling. No importan, de hecho se tratan de miles de cosas. Tú vas a un TED Talk y hay de todo, ¿no? Hay como TED Talks de marketing, personales, de amor, de desamor, pero lo que sí siguen es que tienen una certeza de que el storytelling las conecta, siguen como el mismo formato, duran la misma longitud, bueno, tienen como diferentes versiones. Entonces creo que eso es un poco la forma en la que tú puedes también unificar, sobre todo si estás contando muchas historias o estás creando un gran contenido. Creo que en Hunters eso es un poco lo que hacemos. En Hunters hacemos contenido, pero más que hacer contenido, tenemos un storytelling que es lo que nos identifica. Entonces sí, a veces hacemos contenido sobre el Bitcoin, o a veces hacemos un documental sobre la cuarentena, o a veces hacemos un memorama sobre las cosas que no debes de olvidar del sexenio de Peña Nieto, pero todo eso tiene el mismo hilo común, que es tenemos un estilo de storytelling específico, y eso es lo que le gusta a la gente, y por eso lo hacemos. Entonces creo que esa sería la respuesta. Piensa qué quieres que la gente haga, sienta y piense después de consumir lo que sea que estás haciendo.
Wow, wow, sí. Y yéndonos un poquito a la audiencia, otra de las preguntas que tenía yo era cómo cuidar lo que estás contando para que la gente no se ofenda. O sea, porque todo lo vas a presentar en redes sociales. Y bueno, yo creo que también creo que no puedes hacer a todos felices. Pero yo creo que hay un medio entre hacer que toda la gente te coma vivo o que tal vez a la minoría le desagrade. Más bien, ¿hay alguna forma de controlarlo? No hay una forma de controlarlo porque, o sea, si tú controlas la audiencia, puedes controlarlo. Si estás pensando en internet, no controlas la audiencia. Claro. Si tú controlas la audiencia, si tú vas a dar una charla y tú sabes quiénes son las 30 personas que van a entrar, tal vez controlas la audiencia. Tal vez tienes como cierta certeza de, hey, esto lo domino y solo se va a quedar aquí. Si alguien se ofende, solo se va a quedar aquí y ya. Entonces, si tú controlas la audiencia, puede que puedas controlar la reacción que ellos tengan. Al menos no controlarla, pero sí anticiparla. Pero si lo vas a poner en internet, no. Eso no hay forma. De alguna manera, por ejemplo, la televisión de paga, y por mucho tiempo se permitió hacer contenidos distintos, que hoy podrían considerarse de cierto punto o de cierto modo clasistas porque estaban diseñados pensando que muy poca gente podía pagar la televisión de paga. Entonces, simplemente por poner ese filtro de, hey, ver HBO cuesta, porque no está incluido en la televisión o Fox o cualquier cadena de televisión privada, tiene un costo, entonces desde ahí ya estás segmentando, ¿sabes? Tienes al menos un poquito más control de la audiencia. Y de ahí puedes ir subiendo, porque yo me acuerdo que incluso si tienes, no sé, ya yo no tengo, pero me acuerdo que hay gente que tiene Sky, y además de que tienes Sky, hay ciertos canales que aún así no tienes porque tienes que pagar todavía más. Entonces, como que de alguna forma sí eran como muy clasistas. La televisión termina siendo muy clasista. Y eso, aunque por supuesto que es malo, como creador de contenidos sí te daba la certeza de tener un poquito más de control de esto. Y si tú te fijas en la televisión de paga, sí se permitían las groserías. Te digo, estoy hablando como un señor porque hablo como del pasado. Pero se permitían las groserías, ¿sabes? Eso nunca lo veías en la televisión como abierta, pero si tú veías un canal ahí, de repente había groserías. Es decir, como aquí se vale, porque aquí y aquí no. Entonces te digo, de alguna forma, si tienes un control de quién consume lo que vas a ver, puedes preverlo. Si no, no lo puedes prever, o sea, lo puedes prever por sentido común, ¿sabes? Claro. O sea, es simplemente como que, a ver, si voy a decir esto va a causar molestia. Es muy importante y yo siempre empujo esta idea de la necesidad de tener una opinión para crear contenido, pero es importante que sea una opinión informada, ¿no? Que no sea simplemente lo que se te vino a la cabeza y decides hacer un video para externar que porque se te ocurrió esto debería de ser y te regalas allá a internet para que te coma. Tiene que ser una opinión informada y obviamente estar consciente de que esto va a molestar a las personas. Y yo no tengo ningún problema, y de hecho al contrario, creo que molestar a las personas es bueno. Que la gente le incomode cierto contenido es positivo, evidentemente hasta cierto punto, hasta que simplemente lo incomode y no lo ofenda o no le genere o no le repercuta en sus oportunidades o en su vida. Pero mientras le incomode el cerebro, mientras como que incomode las ideas y decir, a ver, esto que yo pensaba nunca lo había pensado de esta otra forma y tal vez él tiene razón o tal vez no, pero que me lo dijera me hizo pensar tal vez esta otra teoría. Entonces yo siempre he empujado esta idea de que cuando tú creas algo en lo cual estás compartiendo información o un mensaje o una opinión, lo que estás buscando no es que la gente piense como tú, sino que la gente piense en general. Porque hay mucho contenido para que la gente no piense y eso no está mal. O sea, está diseñado para la gente que dice, ¿sabes qué? Yo quiero apagar mi cerebro, yo no quiero pensar, bye. O sea, no quiero, o sea, ya pensé mucho en mi trabajo y ahorita no quiero pensar y voy a poner lo que sea para que no me haga pensar. Pero la idea, al menos la forma o la visión en la que yo veo el contenido es precisamente que haga pensar a las personas. Y para hacerlas pensar muchas veces las vas a tener que incomodar y sí va a haber muchos que te digan sí, claro, yo justo dijiste lo que yo quería decir, tienes la razón y te van a compartir y te van a amar. Y va a haber muchos que te digan no, sabes que estás muy tonto, eso no es así por esta razón y dices como ok, cool, no lo había pensado también, gracias. Entonces es un poco llegar a este diálogo donde puedas discutir de forma racional, pero te digo, estás asimilando que va a haber mucha gente que no tiene ganas de discutir de forma racional y solo te va a poner que eres un estúpido y ya, ¿no? Entonces, bueno, no pasa nada. Pero creo que esa es un poquito como la forma en la que lo puedes entender. Y es que
mientras no estés tratando de imponer necesariamente una ideología, sino estés tratando de exponerla y decir como, hey, esto es lo que yo creo, investigué y esto es lo que dice que la gente que no cree como yo piensa, y esto es lo que la gente que sí cree como yo piensa, ¿tú qué piensas? ¿O tú qué harías? Entonces, de alguna forma dejas que la persona que está consumiendo eso termine la tarea y diga, claro, voy a hacer, voy a pensar, o voy a sentir esto. Pero sí, si tú no controlas la audiencia, no puedes controlar cómo van a reaccionar. Cierto, cierto. Wow, increíble. Ya pasando un poco, bueno, no cambiando de tema, más bien enfocándonos un poco más en ti, ¿tú tienes algún proceso creativo para crear las historias, como primero hacer lluvia de ideas, luego un guión o alguna estructura que tengas, o simplemente a veces varía, o cómo es un poco eso? Bueno, una vez que está resuelto este primer paso que te digo, de entender cuál es el mensaje y luego qué es lo que quiero que la gente piense, sienta y haga, depende evidentemente de lo que sea que estoy creando, ¿no? No puede ser el mismo proceso para escribir una obra de teatro o dirigir una que es hacer un video de YouTube. Pero no sé, si pensamos en un caso específico, por ejemplo, si una pieza de YouTube, una pieza audiovisual, creo que el proceso creativo es algo que es muy personal, que varía dependiendo de cada, pues de cada ser o cada individuo. Que por supuesto conocer distintos procesos creativos te puede entender como, ay, no, esta técnica la podría intentar. Yo, por ejemplo, personalmente creo que algo que siempre hago para producir un video, una pieza audiovisual es arrancar con la música. Casi siempre eso hago. Wow. Y eso creo que es algo que rompe un poco como con la forma tradicional en la que se produce un video, porque generalmente un productor piensa en la imagen y piensa en el video y es como, ¿cómo voy a hacer esto? Y hay pocos que piensan en el audio. Y es como, y muchas veces incluso el audio lo dejan hasta el final. Es como, le pongo una canción, le bajo el volumen, fade in, fade out, boom, se acabó. Y no coinciden precisamente que lo que están haciendo es una producción audiovisual. Y que ese audio es parte de la narrativa y que es parte del storytelling. Al menos dentro de la forma en la que yo creo, el audio siempre juega, o la música siempre juega un rol protagónico. Siempre es como, ok, tengo la música, escuchando la música, ya tengo el mensaje, tengo la música. Ahora juntos puedo escribir un guión que me haga sentido con esto. Muchas veces la música ni siquiera termina estando en el video. En casos específicos como iMexican sí, porque dije como ya, o sea, lo escribí con esta canción y esta canción debe de ser y fuck it, no me importa, la voy a poner. Pero muchas veces no, y muchas veces toca como, bueno, tengo que encontrar una canción que simule o que se parezca o que pueda usar o que tenga derechos para usar. Pero una vez que ya escribí eso, entonces es como, bueno, ya está la pieza y luego toca, al menos en mi caso, y pensando en el ejemplo de un producto audiovisual o una pieza de video, toca meterle una voz. Y entonces toca pararme aquí, sacar el micrófono, poner la música, leer el guión y tratar de darle la intención correcta y la forma en la que yo quiero, ajustar la música al tiempo. Y una vez que tengo la pista, y que la pista por sí sola podría ser el contenido, es como, esta es una canción que puedas poner y suena y la gente la disfruta escuchar, bueno, ahora le pongámosle video. Y entonces luego le ponemos video, y generalmente el video es lo último que pongo y es como, a ver cómo expreso esto visualmente. Entonces, este es un proceso que te digo, no creo que sea original. Pues seguramente muchas personas lo hacen, pero sí sé que es poco común pensando en un video. Que generalmente siempre la gente piensa en el video y hace un storyboard y entonces dice como, voy a hacer una lista de tomas que quiero, etcétera. Y entonces va siguiendo como otro proceso. Pero sí, en mi caso, el audio siempre es como una clave importantísima. Wow, y sí, de hecho creo que no lo había pensado, pero sí estoy de acuerdo contigo porque ya es hacerlo por el feeling. Y siento que, bueno, en mi caso me inspira también mucho la parte de la música. Entonces muchas veces cuando estoy pensando en una idea, no puedo escribirla o no puedo como plasmarla si no estoy escuchando algo como poderoso, ¿no? Entonces luego tengo un playlist donde me pongo soundtracks de películas, de Star Wars, de Narnia, y me dan justo ese feeling y empieza a fluir. Entonces, wow, o sea, sí, literal, es como iniciarlo desde tu parte de fluir y que salga pues la mejor parte. Sí, y la música además conecta de forma muy distinta a la visual. O sea, yo creo que es de hecho todavía mucho más profundo. Muchas de como este proceso post-mortem que hicimos de iMexican, en el cual yo trataba de tal vez entender por qué había sido una pieza que pegó tanto o que conectó con tantas personas,
Y llegué a la conclusión, y fue un poco como a partir de este análisis de, ok, a ver, las cosas más reproducidas en YouTube son videos de música. Y la razón por la cual son las cosas más reproducidas es porque la gente las reproduce más de una vez. Porque la escucha 10, 20, 30 o 40 veces. Eso no pasa con un video, ¿sabes? Difícilmente tú ves un video y dices, ah, qué cool video, y una semana después dices, hey, tengo ganas de volver a ver ese video, y lo vuelves a poner. Eso no pasa, ¿sabes? No se repite, y yo me preguntaba por qué, ¿no? ¿Por qué los videos no nos generan las mismas emociones que sí genera la música? Y yo creo que iMexican, y tal vez la razón por la cual yo considero la música como un proceso clave en la creación de contenido es por eso, porque siento que iMexican y las piezas que por sí solas, incluso sin video, funcionan y conectan, Sí. generan esa sensación, y es como, claro, cada vez que yo lo escucho, y si te fijas además las duraciones son muy similares, un video de 3 minutos, y sigue como las mismas, sí, es como una canción, canción, pero tienes el video ahí, y el video, si te fijas, es bastante simple, es como footage y texto, pero lo que conecta con las personas es evidentemente la letra de la canción, que es el guión, y la música. Entonces creo que eso es de las cosas que yo he estado como analizando mucho, de cómo podemos lograr que las personas quieran ver un video más de una vez, y lo quieran ver luego otra vez, y luego en una semana, y luego en 4 meses, y lo vean y le recuerden la primera vez que lo vio, y cómo se sintieron, qué hacían, porque eso es lo que genera la música, ¿no? Entonces eso me parece interesante. Sí, de hecho me pasó a mí, o sea, yo creo que los videos que más veces he repetido han sido los dos de Hunters, que es el de Mexican y, bueno, no, el que hiciste con Juanpa, que es No hagas lo fácil. El de No hagas lo fácil. Ajá, justo son de estos videos que cuando no estás de humor, cuando no estás motivado, te dan un punch de energía que dices, sí, debo. Pasando a otra pregunta, una de las cosas que más también me he preguntado es cómo empiezas a monetizar lo que tienes que decir, cómo empiezas a ganar dinero como creador de contenido. Bueno, como creador de contenido hay muchas formas de ganar dinero, probablemente hoy hay más que nunca. Sí. Y digo, están desde las vías obvias, que es básicamente la publicidad. Las vías obvias son útiles, hoy no son tan inútiles, y después de una pandemia también es de las cosas que más sufrieron, como el dinero que puedas generar a partir de la publicidad, pero eso es muy evidente. Si tú generas contenido, lo que te digo, la industria donde estás jugando es la industria de la atención, o sea, tú estás conquistando la atención de las personas. Y la publicidad está donde está la atención de las personas, porque pues, de eso viven. Nadie ve un canal de puros comerciales, lo que la gente ve es un canal de contenido, que entre el contenido hay comerciales, y pues los tiene que ver porque les gusta el contenido. Entonces, mientras tú jales ojos a tu contenido, es súper obvio que las marcas van a decir, hey, todo el mundo ve a César Fajardo, entonces, ¿por qué no le pagamos a César Fajardo para que use unos AirPods? Porque nos encanta, porque la gente lo ve, o para que tal cual César Fajardo diga, hey, este es el teléfono que tienes que comprar porque es el mejor. Entonces yo tengo la atención de las personas y lucro un poco con ellas, ¿no? Lucro con la atención. Y eso se da desde muchas vías, desde la parte en la que legítimamente yo me gano la atención de las personas, hasta de que me la gano de forma fake, ¿sabes? O con prácticas como el clickbait o con morbo, lo que sea, me puedo ganar ganar la atención de las personas no es muy difícil. Y por eso vive la publicidad. El problema es que, bueno, al final tú como marca te estás como corriendo el riesgo de con quién te estás asociando o con qué estás asociando tu marca. Hay gente a la que no le importa y es como, a mí me encanta esta página de memes nazis y tiene millones de personas que lo ven, así que voy a poner mi publicidad con los memes nazis, no me importa, porque tienen mucho tráfico. Entonces, eso puede pasar. Entonces es la forma obvia, pero más allá de eso hay formas mucho más originales. Probablemente las más originales es el content marketing, que es básicamente crear contenido sobre productos o que estén con un objetivo con el objetivo de vender una idea o de promocionar un producto. Y eso es muy sencillo. Si tú no es muy sencillo, es complejo, porque hay un proceso, pero realmente no es algo fuera del otro mundo. O sea, tú podrías convertir a iMexican en un contenido, una pieza de content marketing, si al final de iMexican hubiéramos cerrado con Corona, porque pues Corona tiene mucho el mensaje de desfronterízate y que los mexicanos, y es la única cerveza que en el mundo está. Entonces como, yo tengo este discurso sobre por qué los mexicanos son bien chidos, y esta marca todo el tiempo está diciendo los mexicanos, hey, hagámoslo, pongámosle al final tu logo y ya.
y dame 3 millones de pesos y ¡pum! Perfecto, se acabó. Ese es el deal, ¿sabes? Eso pasa, o sea, eso sí sucede. Sí. Por supuesto que para que eso suceda, tú tienes que tener cierto nivel de reputación. Si yo hubiera llegado con Corona el día que hice Mexican, me hubieran dicho, estás estúpido. Tal vez si llego hoy me dicen que sí, después de haber mostrado lo que podemos hacer con eso, lo que hicimos con Netflix, lo que hacemos con Juanpa, y es como, ok, sí, ya entiendo un poco cómo de qué va esto, por supuesto, cuánto quieres. Entonces, el content marketing depende de dos cosas, o de tener una gran audiencia o de tener una gran credibilidad. Porque la audiencia, de alguna forma, también tú estás lucrando con ella. Entonces tú dices como, a ver, yo tengo 10 millones de personas que me siguen, voy a hacer voy a hacer una pieza de contenido hablando de tu producto de forma genuina y la gente lo va a comprar porque esas 10 millones de personas creen en mí, César Fajardo. No en la página, eso no pasa con la página de memes nazis, porque la gente no cree en la página de memes nazis, simplemente consume lo que está ahí porque pasa el tiempo ahí. Pero sí pasa mucho con también por eso existe el influence marketing, cuando ya ni siquiera yo tengo que crear una pieza, simplemente soy yo y ahora sí solamente me pongo mis AirPods y es como, hey, todo el mundo idolatramos a César Fajardo, pues usemos los AirPods. Pero esa es como otra forma en la que puedes llegar. Por eso te digo que las posibilidades son... Hay miles. Hay una de las cuales yo soy muy fanático y recientemente y que mucha gente está haciendo demasiado dinero es con el affiliate marketing. Y entonces no tienes que necesariamente tener millones de personas siguiéndote o un canal enorme, sino tú puedes crear contenido que por búsquedas sea útil. Ejemplo, voy a hacer el review de estos audífonos o voy a enseñarte qué es todo lo que necesitas para hacer un podcast o voy a enseñarte todo y todo va a tener links abajo. Y todos esos links, si tú los compras, si tú compras, me va a dar dinero. Y hay gente que hace muchísimo dinero con affiliate marketing gracias a, pues precisamente a eso. Yo genero cosas o resuelvo dudas o muestro productos que la gente tal cual busca o que no entiende cómo funcionan o qué webcam tengo que usar para hacer un podcast. Y entonces la gente va y me compra a partir del link, va y lo compra y entonces Amazon me paga o Walmart me paga o Best Buy me paga, quien sea me tenga que pagar. Entonces te digo, hay muchas formas. Probablemente la que más me impresiona y en la que yo más creo es precisamente en que la monetización venga de la gente que consume tu contenido. Y por eso te hablaba hace rato de lo brillante que me parece Twitch, porque Twitch de alguna forma funciona así. Como te decía, hay gente ahí que yo te estoy viendo y te doy dinero porque es como, wow, qué gran matada o qué gran asesinato hiciste en Fortnite, ten $3, ¿no? Y es como, ¿por qué? Porque sí, porque lo hiciste increíble, ¿no? Es como, y eso es genial, porque si tú construyes una comunidad de ese nivel, la gente está agradecida contigo y entonces está dispuesta a pagarte. El propio Fortnite es un claro ejemplo de eso. El Fortnite es un juego gratuito, pero que hace millones de dólares porque la gente legítimamente, aunque puede no pagar, decide pagarle porque le dedica tantas horas que es como, claro, gracias, ten. O sea, ten mi dinero y te lo doy constantemente porque gracias, aunque pudiera jugar gratis, te lo agradezco. Entonces eso funciona mucho y es una tendencia que está creciendo con plataformas como Patreon o que está creciendo con el propio YouTube, Facebook, Twitch. Están habilitando esas formas en las que tú te puedas suscribir a algún creador en específico y pagarle. Por supuesto que eso requiere que tengas una gran capacidad, una gran calidad de contenido y que puedas construir una comunidad. Y construir una comunidad me refiero a hablar con ellos tal cual, crear grupos, darles premios de alguna forma, darles contenido exclusivo, etcétera, y eso es un poco como lo puedes ir armando. Y eso pasa. Tú hablabas un poco como del caso de Platzi, yo hablaba mucho como de Platzi es un claro ejemplo de eso, es un contenido que la gente está dispuesto a pagar por él, es una membresía que la gente está dispuesta a pagar por ella. Y en una charla precisamente en PlatziConf hablaba de esa diferencia de, bueno, la monetización sí puede venir por conquistar los ojos de las personas, porque las marcas te van a pagar, pero si conquistas tal cual el corazón de las personas, te ahorras las marcas, las propias personas te van a pagar y entonces simplemente tienes que ser tú y no tienes que llegar a decir como, hey, este es el mejor vaso de agua, cómpralo ahora, sino simplemente eres tú. Entonces realmente hay muchísimas opciones de monetización. Toca cuál elegir, pues en la que te sientas más cómodo. Pues no tienes que elegir solo uno, puedes elegir 6, ¿sabes? O sea, puedes tener por affiliate, puedes tener por influence marketing, puedes de repente vender una pieza de content marketing, o sea, puedes elegir de todo. Y en el último de los casos, o no en el último de los casos, también no tiene nada de malo, simplemente una empresa te contrata
por hacer contenido para esa empresa. Claro. O te contrata una agencia de publicidad para que hagas contenido para una marca. Entonces, realmente el campo para trabajar como creador de contenido es muy amplio. Genial, ok. Bueno, ahora vamos a pasar a, ya que son las últimas preguntas, que son un poco más generales y como para saber tu punto de vista y más bien saber un poco más de ti. Entonces, la primera pregunta sería, ¿a quién admiras? Bueno, si están buscando una respuesta como para ir a buscar a esa persona y ver quién es, porque no, también te puede decir así como, mi mamá, mi papá, mi hermano. Creo que tengo muchas referencias, o sea, no, tengo muchas referencias. Probablemente de las personas que yo más, o sea, admiro, así como que faneo, así como de soy fan de esta persona, es Lin-Manuel Miranda. Y Lin-Manuel Miranda es un compositor. Es el compositor de Hamilton, es el compositor probablemente es más conocido, es el creador, bueno, no es el compositor, es el creador de Hamilton, él escribió Hamilton, él lo protagoniza, etcétera. Y ha hecho, bueno, eso es lo más relevante que ha hecho, pero también ha hecho la música de Moana, ¿no? Por ejemplo, de Disney o cosas así. No es como que yo sea fan de Moana, pero soy fan mucho de Lin-Manuel Miranda, mucho por esta pieza muy influenciado por lo que hizo con Hamilton, que a mí se me hace probablemente como el pedazo de contenido más completo que he visto en mi vida. Pero creo que es una persona la cual admiro mucho en muchos sentidos, tanto en la parte de la ideología, tanto en la parte en la que simboliza a un inmigrante que en Estados Unidos probablemente versus todas las posibilidades de fracasar triunfa, y que no solamente triunfa, sino que triunfa a niveles exponenciales, como lo hizo con Hamilton, que tiene un statement o que tiene una ideología muy específica, porque no solamente hace Hamilton, sino pone a una persona negra a interpretar a George Washington. ¿Por qué? Pues porque sí, porque puede, porque cualquiera podría ser George Washington. Entonces, ese tipo de statements, ese tipo de versiones en las que es alguien muy atrevido en ese sentido, en el que no solamente crea por crear, sino tiene un motivo, es de las cosas que a mí más me impresiona. Y sobre todo, admiro mucho el nivel de creatividad que tiene, porque creo que no es una persona muy talentosa, ¿sabes? No es el mejor cantante, no es el mejor actor, tal vez no es ni siquiera el mejor compositor, pero es alguien que con los pocos recursos, digo, no voy a decir pocos porque por supuesto que es muy bueno, pero con los recursos que tiene es capaz de fusionarlos para crear cosas muy grandes. Y eso creo que es algo con lo que yo personalmente me siento muy identificado, a lo cual yo aspiro, porque te digo que creo que no soy una persona muy talentosa para editar video, para diseñar, para como todas estas propiedades, pero que de alguna forma trato de fusionarlas para decir cómo saco lo mejor de esto. Entonces, Lin-Manuel Miranda siempre ha sido como un gran referente de lo que un creador de contenido puede ser para mí. Wow, increíble. La segunda es libro y película que te inspiren. Libro y película que me inspiren. Libros tengo muchos. Probablemente este es de los libros más recomendados, que tal vez ya lo hayan dicho en tu podcast, porque es un libro muy famoso que se llama Still Like an Artist, de Aston Kleon. Pero yo soy muy fanático de este tipo de libros de lectura fácil, digámoslo de alguna forma. Sí, yo también. Son como los libros es como el libro por default de las tiendas de Urban Outfitters, son como las que siempre están ahí. Y soy un fan porque creo que tienen como, siento que son libros muy humanos, en el sentido, son personas muy normales las que los escribieron, ¿sabes? No son como el filántropo exitoso de tal, que es como que yo podría leer la biografía de Steve Jobs y decirte, no, es que leer Steve Jobs me inspiró, o del fundador de Nike, que por ejemplo es de los últimos que estoy leyendo. Pero estos libros me parecen como muy genuinos, me parecen como que es gente como yo que lo escribió y que pasó un camino, que te dicen, mira, esto es un poco las cosas en las que me he enfrentado. Entonces, Austin Kleon, que es este escritor de Still Like an Artist, tiene no solamente Still Like an Artist, sino tiene una serie de 3 libros, me parece. El otro es Show Your Work y el otro es como Keep Going, me parece. Creo que el mejor los mejores es el 1 y el 2, pero a mí me inspira mucho porque es probablemente como de esos primeros momentos en los que es de las cosas que más me arrancaron este chip de debería yo estar haciendo cosas, ¿sabes? Es como esos libros que te pasa como el video, ¿sabes? Que lees 3 páginas y dices, esto es lo que necesitaba escuchar, voy, ¿sabes? Sí. Entonces es como, bueno,
es esos libros que, como te decía, con la música, sí me pasa que 6 meses después lo abro y digo, voy a checar qué hay, y que digo, wow, qué chingón, esto sí es verdad, y esto yo lo había leído antes, y claro. Entonces como que me genera un poquito eso. Hablando de unas cuestiones, te digo, ya más para idolatrar, uno de los libros que más me gusta es precisamente Creativity Inc., que es de Ed Catmull, que es el presidente de Disney, Pixar, porque precisamente habla como de la creatividad, pero no desde la perspectiva tal cual del creador común y corriente, sino de la perspectiva de cómo se utiliza el negocio de la creatividad, o sea, cómo se lucra con la creatividad y cómo construyes un imperio como lo es Disney o como ha sido cada una de las películas de Pixar, sin comprometer la creatividad. Entonces creo que eso es muy, muy interesante también. ¿Y libro? De la película. Digo, película. Bueno, la película... ¿qué película que yo vea y diga, esta me encanta verlo? Bueno, por supuesto que también, digo, no quiero caerte en los clichés, pero The Social Network es algo que, en general, como cualquier cosa que haya dirigido David Fincher, me encanta. Y The Social Network creo que es como una gran visión. Pero, por ejemplo, hay una película que me gusta mucho que se llama The Founder, que es precisamente sobre el fundador de McDonald's. Creo que está en Netflix. Bueno, como la persona que se robó McDonald's, sí. Como que no lo terminó de fundar. La verdad es que es muy buena también. Entonces, ese es el tipo como de películas que me gustan, ¿sabes? Como que son muy como inspiradas en hechos reales. Sí. Pero te digo que últimamente he estado un poco fantaseando con la ficción. Está increíble. A ver, la tercera es, ¿qué quería ser de pequeño? De pequeño quería ser veterinario, no se parece nada a lo que hago, pero bueno, mi novia es veterinaria toda la vida, entonces, y qué bueno que no lo fui, porque cuando me toca abrir su teléfono por error y ver como las fotos ahí de las cirugías, es como de, no, rayos, estoy viendo, pero sí, de pequeño probablemente lo que más me gustaba era como o sea, yo decía quiero ser veterinario. En algún momento, como cualquier niño mexicano, también soñé con ser futbolista. Sí. Ahora soy malísimo jugando fútbol. Pero sí, yo creo que esas dos que yo recuerdo de inicio son esas. Wow. Ok. Ahora ya la cuarta es, ¿cómo te ves en 5 años? Pues espero que fuera de la casa, ¿no? Tal vez. Con Ojalá. suerte, pero no sé. No, la realidad es que, si te soy sincero, pocas veces he visto hacia adelante, porque me cuesta trabajo saber cómo o poner como un objetivo demasiado ambicioso. O sea, creo que hay cosas que me gustaría hacer, pero creo que eso le pasa a cualquiera, ¿sabes? Es como cualquiera le gustaría ganarse un Oscar, ¿sabes? No sé si un día me lo va a ganar, tal vez sí, quién sabe, pero tal vez no. Entonces tampoco estoy así como, este es mi objetivo en la vida y ya tengo que caminar. Lo que sí quisiera seguir haciendo es... Voy a acomodar esto, ahí está. Lo que sí quisiera seguir haciendo es poder seguir creando por gusto. Creo que es algo que me encantaría seguir haciendo, y no solamente porque debo o porque necesito, sino porque poder tener la posibilidad de sentarme genuinamente a hacer algo que yo quiero expresar y tener una plataforma para enviarlo. Y quiero además poder amplificar cualquier cosa o cualquier mensaje que hoy tenga también con más personas, ¿sabes? Que últimamente este año lo que más me he dado cuenta es de las grandes virtudes que existen en colaborar y en encontrar las personas correctas para colaborar, para para lograr cosas mucho más grandes, porque creo que alguien individualmente puede aspirar a cierto nivel de impacto, pero las grandes cosas o las cosas que realmente son importantes o que terminan siendo relevantes para millones de personas se hacen siempre en equipo. Entonces eso es algo que recientemente me ha estado interesando mucho, y que espero que en 5 años yo pueda tener muchas personas, muchos colaboradores con quien poder crear a gran escala. Y otra cosa que me gustaría es poder seguir enseñando, porque creo que es de las cosas que le encontré mucho cariño en Platzi y que no quisiera perder. Quisiera que en 5 años poder seguir sentándome y poder compartir pensamientos e ideas con alguien, y que le pueda ayudar a despertar y a darse cuenta que cualquiera tiene las posibilidades de crear algo. Sí, wow. Y ya, por último, ¿cuál es la clave para contar buenas historias? La clave para contar buenas historias...
Yo creo que pues la clave, o sea, no sé si es la clave porque tampoco es como que si lo haces va a funcionar, pero creo que lo más importante es que te gusten. Hay dos claves, o sea, que yo creo que no son claves, pero creo que es importante. La primera es que te guste a ti. Si no te gusta a ti, si no te hace sentir algo a ti, si no te hace pensar algo a ti, probablemente no lo va a hacer con nadie más. Entonces creo que siempre es importante, sobre todo si tienes la posibilidad, si tienes el privilegio, porque no siempre se puede, de crear para ti mismo asumiendo que tú vas a consumir esto. Y digo que no siempre se puede porque te digo, si trabajas para una marca, tal vez te va a tocar crear contenido o crear algo para una persona que tiene mascotas y tú no tienes y te toca. Y entonces es como, bueno, pues tal vez no sé qué voy a decir sobre las mascotas, pero pues voy a tratar de... Pero si tienes la posibilidad de poder crear para ti mismo, siempre es importante que tú veas eso y digas, wow, esto está chido, esto me gusta, en esto creo, y que te sientas orgulloso de eso. Bueno. Y lo otro sería estar conscientes que lo más importante lo más importante para contar una buena historia no es contarla, es que la historia sea buena. Y no siempre eso está en tus manos. Entonces, pero si sí lo está, es lo más importante. Y siempre hago esta analogía del teatro porque como te digo, pasé mucho tiempo ahí. Sí. Pero de este director que me decía que lo importante de una obra no es que o sea, si la gente después de ver una obra sale hablando sobre el vestuario, la música, la caracterización, las actuaciones, la escenografía, eso es una mala obra porque la gente tendría que salir del teatro hablando sobre sí mismas y sobre lo que sintió y sobre lo que la historia le hizo pensar y lo que le recordó. Y eso realmente aplica precisamente con el storytelling. Cuando tú te enfocas mucho en el storytelling, pues te estás enfocando mucho en eso, en la escenografía, en las luces, en el maquillaje, las pelucas, en la nota perfecta de la canción, etcétera. Pero no te estás concentrando en lo que realmente va a hacer a la gente pensar, y es el contenido, es la historia. Te digo, el storytelling es solo un medio. Probablemente el fin, en este caso, es el contenido. El fin es, quiero comunicar esto. Y sí, me voy a utilizar todo este ambiente, todas las herramientas que tenga para que esa comunicación llegue mejor, para que llegue con el mood que yo estoy persiguiendo, porque estoy tratando de enviarlo así. Pero al final la gente tendría que decir qué hubiera hecho yo si hubiera sido el protagonista, qué sentía, quién me recordó, si lloré, si no lloré, si me reí. Eso es realmente lo más importante, o la clave del storytelling, que el storytelling sea lo menos importante. Sí, genial, ok. Pues bueno, eso es básicamente todo. Quería agradecerte por estar aquí, porque me encanta lo que haces, soy muy fan de tu trabajo. Me encanta la manera en la que comunicas lo que quieres comunicar. Y pues no sé, te admiro mucho, en serio, muchísimas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti, Andrea, por escribirme, y qué bueno que encontramos el tiempo para hacerlo. Sí. Entonces ya nada más por último, si quieres como decir tus redes sociales o algún lugar donde te puedan encontrar, también lo de Platzi sería muy buena idea. Sí, pueden encontrarme como Fajardo César en Instagram o como César Fajardo en Twitter. Y sí, si les interesa saber más sobre creación de contenido, sobre creatividad, sobre storytelling, tengo una serie de cursos en Platzi. Que pueden, el que yo no es el que más recomiendo porque creo que todos son buenos, pero bueno, si lo que les interesa es el contenido, pueden entrar a platzi.com/contenidos, así tal cual, contenidos con ese al final, y es el curso de estrategia y creación de contenido. También está el curso para desbloquear tu creatividad, que es platzi.com/creatividad. Ese es un curso que es 100% en audio, así que también es como un formato interesante. Y tengo tengo 3 cursos relacionados con Instagram y uno con Keynote, que son cursos un poquito más técnicos, pero si te interesan también ahí están disponibles en platzi.com/IG o platzi.com/IG estrategia o platzi.com/Keynote. Todos esos los puedes encontrar ahí, así que pues bienvenido. Si te gustó esto, adelante. Muchísimas gracias, y ya nada más por último me voy a despedir. Pues mi nombre es Andrea Víquez, me pueden encontrar en Instagram como @AndreaVíquezH. Este fue el diario de un estudiante y nos vemos en el próximo episodio. Bye.